Ahí está, ahí empezó a grabar. Ahí está, profe, gracias. Gracias. Sigamos, ¿no? Bueno, vamos a compartir pantalla. Disculpen que me están dando mensaje por el tema este del tomógrafo. Esperen un segundito. Perfecto, Dani. Ahora estoy en una clase virtual. Mañana nos comunicamos y paso por ahí, no te preocupes. Bueno, muy bien. Más que todo, lo que quiero que redondeemos el capítulo de síntesis que vimos, atenuadores, y vimos también todo lo que es el trabajo de adelantar o retrasar la fase, ¿no? En un cuadripolo. Y bueno, la idea es que se queden con esta síntesis del capítulo. Bueno, el título del capítulo es síntesis, que es una forma de enfocar los requerimientos de un circuito en función de los datos que tenemos, que se transfieren a la función de transferencia, se analiza en el dominio de la frecuencia compleja, el dominio S, y con los datos de entrada y en función de los polos y ceros y la información contenida en la función de transferencia, podemos conseguir lo que se llama la síntesis del circuito, es decir, podemos conseguir el circuito en sí. Esto es la base del diseño. Ustedes saben que cuando abordamos un circuito podemos hacer o el análisis o la síntesis. Lo que ustedes venían haciendo en teoría de circuito 1 y hasta el presente capítulo es el análisis. Es decir, teniendo un circuito, aplican el modelo circuital y por ende consiguen la respuesta del mismo. Eso es llevar adelante el análisis. Y la síntesis es el proceso en sentido opuesto, teniendo los requerimientos de un circuito volcados en la función de transferencia y teniendo como dato con qué vamos a excitar ese circuito, podemos conseguir a través de este método sintetizar el circuito, que es la base del diseño. ¿De acuerdo? Bueno, la idea es, en el análisis, refrescamos, pueden ver bien ahí, ¿no? ¿Sí? Sí, pero En el análisis, por ejemplo, en este circuito T, ¿sí? Una configuración que vamos a tener. ¿Y por qué insistimos tanto en estas configuraciones? Porque van a ver que son las configuraciones que vamos a utilizar en el capítulo que viene, que son de filtros, ¿saben? Filtros, vamos a ver la teoría tradicional de filtros, la teoría moderna de filtros, y después por último vamos a ver filtros digitales. Así que vamos a terminar toda la materia viendo, por eso hemos visto cuadripolo. Si ustedes ven la configuración de este circuito con 3 impedancias, en configuración T, tengo 2 terminales de entrada y 2 terminales de salida, con lo cual es un cuadripolo. ¿De acuerdo? Que lo hemos visto en el capítulo 3. Nada más que a la entrada vamos a tener una señal de excitación, simbolizada acá por una fuente E, que tiene su impedancia, le llamamos Z sub G como una impedancia de ese generador de señales, y a la salida, entre los bornes 3 y 4, una impedancia de carga. ¿De acuerdo? Esto es la realidad. Es decir, nosotros cuando abordemos un circuito, cuando nos pidan diseñar un circuito, lo tenemos que diseñar pensando que lo vamos a excitar por los terminales de entrada y vamos a tener esta impedancia del generador y la señal de excitación,
y se lo va a cargar al circuito entre los bornes 3 y 4, los terminales de salida, con una impedancia de carga. ¿De acuerdo? Es decir, esta es la configuración real que vamos a tener en un circuito. ¿Cómo se abordan? De acuerdo a todo lo que vimos en cuadripolo y todo lo que venimos viendo hasta acá, ¿cómo se aborda el análisis de ese circuito? Bueno, fíjense que la impedancia del generador es Z1, bueno, todo lo que vimos, ¿no? Matemáticamente. ¿Mm? Es decir, por un lado la impedancia del generador, por otro lado la impedancia de carga, ¿sí? Y acá tenemos las impedancias imagen, ¿sí? Que recuerden que es igual al producto de la impedancia de entrada a circuito abierto por la impedancia de entrada en cortocircuito. ¿Qué les quiero decir? Que todas estas impedancias, imágenes, están en función de los componentes Z1, Z2 y Z3, ¿sí? Como ustedes ven, matemáticamente. Entonces, ¿y por qué buscamos la impedancia imagen? ¿Se acuerdan que habíamos definido impedancia imagen, impedancia iterativa, impedancia característica? Buscamos ese valor, es muy importante para que se cumpla el teorema de máxima transferencia de energía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros diseñamos un circuito, diseñamos un cuadripolo, ¿sí? Un circuito visto como cuadripolo, es para insertar en algún lugar, ¿no? Donde vamos a tener una señal de entrada y lo vamos a cargar. Esa inserción tiene que propiciar una mínima atenuación, una mínima pérdida. Entonces se debe cumplir el teorema de máxima transferencia de energía. ¿Se acuerdan que hemos visto teoremas circuitales, ¿no? Cuando vimos en teoría de circuito 1? ¿Sí? Entonces, uno de los teoremas justamente versaba sobre que la máxima transferencia de energía se produce cuando las impedancias que se ven desde un lado y del otro son iguales. ¿Está claro? Bueno, por eso el análisis consiste en determinar esas impedancias, imágenes, en función de estas impedancias de entrada circuito abierto, impedancias de entrada cortocircuito, y vamos a ver que van a estar en función de Z1, Z2 y Z3, que son los componentes del circuito. ¿Está? Ni más ni menos que eso. Entonces, en función de las fórmulas, fíjense que también vamos a agregar, vamos a ver que la impedancia imagen, tal como está definido, es igual en este caso a la impedancia del generador, que es la impedancia que está a la entrada. Y es como tiene que ser, es decir, para que exista máxima transferencia de energía, esta impedancia, Z sub G, tiene que ser igual a la impedancia de entrada, a la impedancia de imagen de entrada, y la impedancia de carga tiene que ser igual a la impedancia de salida. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Puede Sí, volver a profe. repetir, profe? Disculpe. ¿Sí? Sí, cómo no. ¿Qué anda por ahí, Mica? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. Retornando acá con los chicos, así tratando de volver a tomar ritmo. ¿Cómo le ha ido con los exámenes? ¿Podido rendir? Sí, me presenté en la mesa, pero no me fue bien. No, es que va a tener que ser para la Ah, próxima. bueno, no hay que aflojar, ¿no? Bueno, estamos tratando de cerrar el capítulo 4, y bueno, estamos haciendo una breve reseña, como para que después, la semana que viene, arranquemos ya con filtro, que es el capítulo 5. Entonces, hasta acá, lo que hablábamos es que cuando vimos cuadripolo, vimos estas configuraciones, pi, en T, con diversos valores de impedancia, que son finalmente lo que vamos a insertar, son los circuitos que vamos a insertar en algún lado
donde por un lado vamos a tener una excitación a ese circuito y por otro lado lo vamos a cargar a ese circuito que nosotros o analicemos o diseñemos, ¿sí? Porque estamos hablando de análisis y síntesis. Y dijimos que síntesis es en función de los requerimientos que tenemos a través de la función de transferencia y de la excitación que tenemos, es sintetizar o diseñar el circuito. Entonces es un proceso inverso. Y lo que tenemos que, primero, ¿cómo abordamos el análisis? El análisis lo tenemos que hacer calculando las impedancias que se ven a la entrada y a la salida, y por el teorema de máxima transferencia de energía, tienen que ser iguales a estas impedancias, Z sub G y Z sub C, que es la impedancia de carga. Esta Z sub G es una impedancia que vemos en los terminales de entrada del cuadripolo, y es por el hecho de acoplarle una excitación, inyectarle una excitación al circuito. Viene la señal junto con una impedancia, ¿sí? Le llamamos impedancia de generador. Y se tiene que dar la condición para máxima transferencia de energía, que esa impedancia de generador tiene que ser igual a la impedancia que se ve a la entrada del circuito. Y la impedancia de carga tiene que ser igual a la impedancia que se ve a la salida del circuito. Cuando se pregunte por qué, es para tener mínimas pérdidas, es decir, por el teorema de máxima transferencia de energía. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, vamos bien. Sí. Bien, vamos a la matemática, vamos al modelo matemático. Es decir, ¿cómo se calcula? Bueno, la impedancia imagen la definimos como la raíz cuadrada de la impedancia de entrada a circuito abierto por la impedancia de entrada en cortocircuito. ¿Sí? Una raíz cuadrada. Y fíjense que está en función de Z1, Z2 y Z3, que son los componentes del circuito, que no van a ser ni más ni menos que los filtros que ahora que vamos a diseñar y que vamos a analizar a partir del capítulo que viene. Por eso hago tanto hincapié en que se entienda, ¿no? Bien, se cierre bien este capítulo 4. Entonces, van a ver que esa impedancia imagen 1, que es de entrada, va a ser igual, efectivamente, si uno lo calcula por un lado la impedancia del generador y por otro lado la impedancia imagen, que coinciden los valores, entonces son iguales para que se produzca la máxima transferencia de energía. ¿Sí? Lo mismo, fíjense, la impedancia de carga va a ser igual a la impedancia imagen a la salida. ¿De acuerdo? Todo esto teniendo en cuenta que la impedancia imagen también es igual a la raíz cuadrada a la impedancia de salida a circuito abierto por la impedancia de salida en cortocircuito. Y tenemos el mismo razonamiento. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es aplicación matemática del modelo. Entonces, vamos a... ¿Cómo calculamos la atenuación? Porque estamos insertando en un circuito, estamos analizando qué es lo que hace la inserción de este circuito, que después le podemos llamar que es un filtro, o podemos decir inserción del cuadripolo, como ustedes quieran. En rigor de verdad, al insertar y tener en cuenta la máxima transferencia de energía, lo que tenemos que analizar es la función de propagación. ¿Qué es esta A sub B? ¿Sí? Es una función compleja, como todas las variables eléctricas. ¿Cómo lo analizamos? Bueno, primero, para ver la propagación o la atenuación que voy a tener, tengo que hacer la relación entre la tensión de entrada y la tensión de salida. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Bueno, si hago esa relación, voy a tener que es igual a reemplazo, ¿no es cierto?, los valores y hago el análisis correspondiente, voy a ver que es una función compleja, ¿sí?, que la puedo colocar en notación exponencial, como E a la gamma, donde gamma se llama propagación, y ese exponente gamma, que es propagación, tiene dos componentes, uno real y otro imaginario. El componente real es la atenuación,
¿sí? Y el componente imaginario es la faz. ¿Me siguen hasta ahí? Es decir, físicamente, el filtro que inserto o el circuito que voy a insertar, si como ingeniero vamos a ver que se cumpla la máxima transferencia de energía, el teorema de máxima transferencia de energía, con lo cual las impedancias de entrada y de salida tienen que coincidir, y entonces estoy en condiciones de analizar una función que se llama de propagación, que es compleja, que tiene la parte real, que se llama atenuación, ¿sí? Que habla sobre el módulo nada más, ¿no? Cuánto atenuó la señal de entrada en módulo, y un componente imaginario, beta, que es la fase. ¿Qué desfase o desfasaje me produce en la señal de entrada? ¿Me siguen hasta ahí? O sea, que realiza un desfasaje en la señal de entrada, sí o Seguro, sí. Siempre. seguro, seguro, sí. Sí, por eso, después vamos a aprender a diseñar compensadores, los compensadores de fase, ¿no? Por eso ustedes cada vez que inserten un circuito pasivo, llamémosle filtro, una configuración T, una configuración pi, a través de la función de propagación, voy a ver que lo voy a afectar la señal en módulo y en fase, ¿sí? En módulo a través de la atenuación, ¿sí? Y seguramente voy a producir o no un desfasaje, ¿sí? ¿En qué caso no voy a producir un desfasaje? Pregunta de examen. Qué silencio, ¿no? Sí, estoy pensando. Y no sé en qué caso, cuándo no se produce el desfasaje. ¿Cómo tienen que ser Z1, Z2 y Z3? Tienen que ser iguales. No. Resistiva, Muy bien, ahí, resistiva pura. ¿Ah? puramente resistiva. Claro, si yo pongo resistencia, nada más sé que voy a afectar en la amplitud, o sea, en la atenuación, pero en la fase no la voy a modificar. ¿Por qué? Porque en la resistencia se produce un fenómeno de intercambio energético irreversible, ¿sí? No hay ningún entretenimiento de energía, todo se transforma por efecto Joule en calor y no se recupera. ¿Se entiende? Ya lo vimos eso en teoría del circuito 1. ¿Queda claro? Pero como estamos analizando impedancia genérica, Z1, Z2, Z3, si tiene un componente resistivo y reactivo, seguramente va a incidir en la fase. ¿Está? Recuerden que los circuitos inductivos puros producen desfasaje, ¿no? En un sentido, los circuitos capacitivos puros, desfasaje en el otro. Entonces, cuando tenemos reactancia inductiva y capacitiva, seguramente voy a tener una componente reactiva que me da un ángulo de desfasaje. ¿Me siguen hasta ahí o estoy hablando No, sí, sí. chino básico? Díganme la Sí, verdad, ¿eh? No sí, me profe. mientan a esta altura del año. No, sí. No, Nada sí más que se entiende, nos profe. estamos ¿Se ubicando en la entiende? palmera por ahora. Bueno, Estamos ahí. perfecto. Porque es importante que me digan, sí, mira, hasta acá entendimos, si no, No, hasta acá viene bien. Está bien. bueno. Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes como ingenieros. Es decir, si analizan un circuito, analizan cómo se inserta un cuadripolo a través de un filtro y van a tener que analizar la función de propagación. O sea, qué le hago en cuanto a la atenuación y qué le hago en cuanto a la fase. ¿Está claro? Con lo cual ahí empiezan los problemas, porque si le doy un desfasaje que no es conveniente, después van a tener que insertar otro cuadripolo que sea un compensador de fase. Que eso lo vamos a ver ahora en el cierre del capítulo. ¿Se entiende? O sea, no tan solo vamos a trabajar en la amplitud, de tratar de que no atenúe, para eso ven aplicada, ¿no? En el caso que quieran amplificar, bueno, van a insertar un cuadripolo activo, ¿no? Donde a la señal la van a amplificar en módulo. ¿Está claro? Pero estamos hablando de circuitos pasivos. ¿Sí, Naim? ¿Se entiende?
Sí, profe. Se Muy entiende. bien. Bueno, ¿cómo seguimos con la matemática de esto? Porque esto es un modelo matemático, ¿no? Ahí tienen la expresión ¿no? Exponencial de la propagación. E a la alfa es la atenuación y E a la JB es el componente de fase, ¿no? Esto se analiza a través de la atenuación del logaritmo, ya lo dijimos. La unidad es el Neper, pero por una cuestión de que lo multiplicamos por el 10, logaritmo decimal, bueno, eso ya lo saben, y para tener una unidad lo hacemos en decibel, y la unidad de medida que tenemos de la atenuación es en decibel. Es decir, yo puedo decir que la señal, después que pasa por el filtro o que pasa por el cuadripolo que le he insertado, tiene una atenuación de 20 decibeles, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ven? Y hay una relación entre los decibeles, que es la unidad que utilizamos, con el Neper, 8,686. ¿Está claro? Y fíjense que, miren, en función de los A y B, recuerden que son los parámetros que vimos en cuadripolo, y fíjense que la fase, que es la componente imaginaria de la propagación, también la vamos a obtener a través del arco tangente, ¿sí? De la parte imaginaria sobre la parte real de la función de propagación. ¿Está claro? Es decir, matemáticamente podemos calcular todo. ¿Cuánto atenúo y cuál es el desfasaje? ¿Sí? No hace falta que se acuerden, no hace falta que se acuerden de memoria la fórmula, pero sí tienen que saber que a través del modelo de teoría de circuito, se llama modelo circuital, determinamos en forma completa la función de propagación. ¿Mm? Bien. Eso era en cuanto al análisis. En cuanto a la síntesis, el proceso es inverso, ¿sí? Bueno, partimos, ¿qué tenemos como dato para sintetizar? Y vamos a tener como dato los requerimientos del circuito, es decir, qué ganancia quiero, qué atenuación voy a querer, ¿sí? ¿Con qué señal lo voy a excitar? Y todo va a estar volcado en la función de transferencia. Entonces el punto de partida, o la información para la síntesis de partida, es la función de transferencia. ¿Me siguen hasta ahí? Si a ustedes les piden que sinteticen un circuito, tengo que partir de la función de transferencia, donde esa función matemática, ¿sí?, nos va a permitir, aplicando los métodos de síntesis que ustedes ya conocen, llegar a sintetizar el circuito. ¿Se entiende? Método de Foster, los dos métodos de Foster y los dos métodos de Cabo. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bien. Bien. Fíjense que es exactamente lo mismo, y lo que estamos haciendo con esto es ver que de un lado y del otro son procesos inversos, el análisis y la síntesis. El análisis, parto de todos los parámetros de entrada, ¿sí? Calculo la impedancia, ¿sí? Y voy a llegar a una función de transferencia, y en la síntesis, al revés, voy a partir de una función de transferencia junto con la excitación para lograr el circuito. En ambos casos, puedo ir y volver matemáticamente, ¿sí? Analizar y sintetizar, y siempre el pivote es la función de transferencia. ¿De acuerdo? Es decir, cuando ustedes le pidan hacer el análisis de un circuito, tienen que llegar a la función de transferencia. Porque la función de transferencia va a ser la respuesta. La respuesta es una función racional, todo lo que se llama función de transferencia. ¿Está claro? Y si le piden sintetizar, ustedes parten de esa función de transferencia y van a lograr este circuito. ¿Está claro? Sí. Ahí es donde se llegaría al final. Bien. Es un ida y vuelta. Ahora, fíjense
que en el caso de la función de propagación, puedo colocarla, ¿no?, en función de la impedancia del generador y la impedancia de carga, ¿sí? Empiezo a trabajarlo y en definitiva, ¿sí?, yo puedo tener la función de propagación, puedo tener tanto la atenuación como la fase, ¿sí? En la fase, por una cuestión de cómo se trabaja matemáticamente, utilizo las funciones hiperbólicas. Fíjense, esta es la función, que no hace falta que la fórmula que se acuerden, ¿no? Pero es función del coseno o del seno hiperbólico, ¿no? Yo puedo calcular la fase haciendo el arco coseno hiperbólico de esta expresión. ¿Está claro? Y fíjense que las impedancias son las impedancias que conforman el circuito. Acá está la fórmula. Y a ver si tenemos acá, tenemos el seno hiperbólico, tenemos la tangente hiperbólica, ¿sí? En definitiva, tienen todas las fórmulas para determinar la atenuación y para determinar la fase. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Es muy lindo, es muy entretenido el tema matemático, ¿no? Que no lo descuiden. Recuerden que lo tenemos en el libro, pueden disponer de las presentaciones, no hay ningún problema, ¿no? Pero saber de dónde vienen y cómo calcular matemáticamente. Claro, entender la naturaleza. Exactamente, ¿no? Porque les puedo preguntar, bueno, esto cuando es presencial es un espectáculo, los exámenes finales, porque a mí me gusta preguntar mucho. Y por ahí les pregunto, es decir, ¿por qué seno hiperbólico? ¿Por qué, ¿sí? ¿Por qué la función es hiperbólica? Y bueno, si ustedes ven, por naturaleza, la función de propagación es una exponencial, es una función exponencial compleja. El gamma es complejo, ¿de acuerdo? Y si vamos a ver, el seno y el coseno hiperbólico se definen de esta manera, ¿no? Entonces hay una relación entre las funciones hiperbólicas y la naturaleza de la función de propagación, que es una exponencial compleja, ¿sí? En realidad esa relación la estudió y la analizó Euler, ¿de acuerdo? Y estableció esa relación. Por eso, matemáticamente, puedo determinar todos los parámetros de la función propagación a través, o la fase, a través de las funciones hiperbólicas. ¿Se entiende? Entonces, la respuesta sería, ¿y por qué la fase la determino en función de las funciones hiperbólicas? Y porque la función de propagación es compleja y tiene una notación exponencial, y cuando la definimos y queda redondito para aplicar las funciones hiperbólicas, porque si ustedes van y definen el coseno hiperbólico, está definido así, ¿eh? Coseno hiperbólico de tita es a la tita más e a la menos tita sobre 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan en análisis matemático 1, cuando inclusive graficábamos el coseno hiperbólico? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? ¿O estamos medio... No, estamos medios, pero se está entendiendo, sí. Nos falta lubricación después Sí, estamos ahí medio de máquina. de las vacaciones? ¿Eh? Bueno, por favor, díganme la verdad. ¿Sí? Sí, hasta el coseno hiperbólico se entiende. Bien, bien, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, en cuanto a las fórmulas, no hay ningún problema, cualquier duda que tengan, lo analizamos, pero esa es la naturaleza. ¿Sí? Fíjense que se definen todas las impedancias, o la fase, o la atenuación, todo es calculable. Así que no hay problema con eso. Pero esa es la naturaleza matemática para explorar y para sintetizar un circuito. ¿Qué más?
quería que tengan, o quiero que tengan presente antes de entrar a un nuevo capítulo. Vamos a terminar haciendo un repaso de los métodos de síntesis, pero hacia el último tenemos algo que sí quiero que veamos, ¿no? Antes de estos ejemplos. Habíamos dicho que teníamos por un lado la atenuación y por el otro lado la fase, ¿no? Si hablamos de que un cuadripolo, un filtro o un circuito de componentes pasivos incide en el módulo y en la fase, por ahí vamos a necesitar compensar esos desfasajes que vamos a ocasionar. Para eso existen los compensadores, que son circuitos destinados justamente a introducir una compensación, ¿sí? A producir una mejora en las características, corregir un funcionamiento deficiente o satisfacer ciertas especificaciones. ¿Por qué? Porque si yo desfaso, o sea, produzco un desfasaje en la señal de entrada, perjudica por ahí la calidad de lo que estoy, de la señal. Porque en líneas generales, lo que hacen todos estos cuadripolos es un tratamiento de la señal, ¿no? Si ese cuadripolo es un filtro, quizás dejar pasar una señal dentro de un ancho de banda, pero la tengo que dejar pasar bien en fase, ¿sí? Con la señal de entrada, no producirle un desfasaje, que naturalmente lo produce la misma inserción del circuito, y no atenuada, porque la puedo atenuar tanto que después me es difícil recuperarla a la salida. ¿Se entiende, no? Entonces, un factor de calidad que se mide de estos circuitos, de estos cuadripolos, es cómo incido en la atenuación y cómo incido en la fase. Los compensadores, bueno, ya hemos hablado de la clasificación, ¿sí? Pero básicamente, vamos a pasar, por ejemplo, un compensador de adelanto, ¿sí? ¿Cómo sería un compensador de adelanto? ¿Sí? De adelanto de fase, estamos hablando. Lo que tenemos que aplicar es el método de resolución basado en la respuesta en frecuencia, por lo tanto, esto sería una red de adelanto, de fase. Fíjense que sigue siendo un cuadripolo, 2 terminales de entrada, 2 terminales de salida, y tiene esta configuración, con una resistencia que es igual a la impedancia de salida, y acá tenemos una resistencia y un capacitor en paralelo. Muy bien. Teniendo esta configuración, si hacemos el análisis, la impedancia de entrada es la impedancia que vemos desde acá. Entonces es igual a circuito abierto. Es igual a la suma de este paralelo más la resistencia R2, ¿no? Entonces, bueno, la impedancia de salida es R2. Fíjense que lo analizamos ya todo en el dominio de frecuencia compleja. Chao, variable tiempo, ¿no? Como hacíamos en teoría de circuito 1. Ya directamente... Claro, nos independizamos. No, ya directamente hablamos con variable S. ¿Sí? Laplace amigo, lo llevamos del brazo a Laplace y directamente analizamos, ¿sí? Con la variable S, que es de frecuencia compleja. ¿De acuerdo? Bueno, la función de transferencia sería, para ver la atenuación, la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Reemplazamos, ¿no? La tensión de entrada a través de la impedancia que hemos calculado acá, ¿sí? Y fíjense que finalmente nos va a dar para esta red que esta relación, ¿sí? Es igual a esto, ¿no? Que son en función de todos los componentes, R1, R2 y C1. Y con la variable S. Es decir, que tenemos una función de transferencia. Y donde definimos el producto R1 por C1 como una constante de tiempo, ¿sí?
Y esta relación entre las resistencias R2 y R1 más R2 es alfa, que es la atenuación. ¿Sí? Y esa función de transferencia tiene esta forma. ¿Sí? Alfa, o sea, reemplazando, ¿no? estos valores en función del factor de la constante de tiempo y de la atenuación. Y fíjense lo que nos queda, S más 1 sobre T sobre S más 1 sobre alfa T. Ya estamos acostumbrados a esto. ¿Sí? Esto es una función de transferencia con un cero simple y con un polo simple. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ¿Sí? sí, profe, sigue así. Entonces, un cero simple y un polo simple. Y bueno, podemos entonces ya aplicar lo que sabemos, ¿no? Acá la función de transferencia tiene raíces. Tiene un 0 en menos 1 sobre t y tiene un polo en menos 1 sobre alfa t. Ahí está, en el plano complejo. ¿Sí? Si reemplazamos S por J omega, hacemos todo el análisis de Bode, que ya vimos también, que sería hacer el análisis de respuesta en frecuencia. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Trazamos el diagrama de Bode. Para eso, en módulo y en fase. En módulo es igual a 20 logaritmos de alfa, ¿sí? Que es la constante, más 20 logaritmos de la función del cero, que es la función numerador, menos 20 logaritmos función del denominador, que es del polo. Y la fase también. Se suman los arcos tangentes. Y ahí tenemos el Bode. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que en amplitud, ¿sí? Lo que se produce realmente es, fíjense que tenemos por un lado tres funciones, ¿no? La alfa, el cero y el polo simple, ¿no? Bueno, vamos a dibujar cada una de las funciones. Perdón. Acá tenemos las funciones, las frecuencias de corte. Acá tenemos el cero. ¿Sí? El cero produce una elevación o una pendiente positiva en el módulo, ¿sí? De 20 decibeles por década, que ustedes ya saben cómo se traza el Bode. ¿Sí? Y en el otro punto crítico, que sería el polo, se produce una atenuación en menos 20 decibeles por década. En definitiva, por la constante vamos a arrancar en una atenuación, ¿sí? Acá seguimos esta proyección positiva, esta pendiente positiva, y acá se compensa. ¿Sí? Es decir, que en definitiva, este compensador que teníamos a la entrada, tenemos una atenuación de 20 decibeles, de menos 20 por logaritmo de alfa, no sabemos cuántos decibeles es porque depende de alfa. Cuando llega al cero, se produce una compensación y deja de atenuar. Fíjense que el módulo acá es 0 decibeles. ¿Queda claro? Entonces el circuito compensador dejó de atenuar y no atenúa nada. No amplificó, pero no atenúa nada. Entonces mejoré la calidad de la señal. ¿Está claro? Germán, Micaela, ¿todos están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bien. Y ahora vemos la fase. En la fase, ¿qué se produce? En la fase, bueno, lo mismo. Hacemos el análisis, ¿no? Por Bode y vemos que lo que está en rojo, en la fase, tiende acá a adelantar, ¿sí? La fase, y en este ancho de banda, entre el 0 y el polo, ¿sí? Mantengo constante la fase, ¿sí? Y después del polo, vuelvo otra vez, y es un compensador de fase, porque sigo otra vez con la fase 0 como he vuelto.
como ingresé acá en la entrada. ¿Se entiende? Entonces, este circuito particular, que acá lo hemos dibujado, ¿sí? Con todas las herramientas que ustedes tienen, aplicando el cálculo de la función de transferencia, aplicando qué es la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada, aplicando bode, ¿sí? Podemos llegar a inferir que produce una mejora en la calidad de la señal, puesto que es una compensación, es un compensador. En atenuación, dejo de atenuar acá, y en fase, ¿sí? La fase, fíjense que es a la misma de la entrada. ¿Se entiende? Y en este ancho de banda, entre el cero y el polo, la voy a tener constante a la fase. ¿Sí? Bueno. Ahí está cómo se calcula la frecuencia media, ¿no? Cómo se calcula la fase media, ¿no? En función de la atenuación de alfa y de t. Alfa y t son alfa, que es la atenuación, y t, la constante de tiempo, son los polos, ya saben que es el polo y el cero de la función de transferencia, ¿no? Y omega sub m es la media geométrica de las frecuencias de transición entre el cero y el polo. ¿Está claro? Veamos si entienden un compensador de atraso. Haciendo lo mismo, miren, ya se pueden dar cuenta que cambia la configuración. Fíjense que en la rama superior tengo una resistencia y estoy acá insertando un capacitor en serie con R2, ¿no? Entonces hago el mismo análisis. Hago el mismo análisis de recién. Calculo, ¿no?, la impedancia de entrada, ¿sí? A circuito abierto. Fíjense que el circuito abierto, la impedancia de entrada es R1. ¿Sí? La impedancia de salida es la impedancia que veo acá. ¿Sí? Y fíjense que es el R2, ¿sí? Lo que estoy viendo a circuito abierto es R2, esta impedancia en serie, R2 más 1 sobre SC2, que es la impedancia capacitiva. Hago el mismo análisis, ¿sí? Llego a la función de transferencia. Tengo un cero y un polo. Lo mismo. Un cero real y un polo real, ¿no? Transformo S en J omega. Ahí está el cero y el polo. Nada más que al revés. En el circuito anterior el cero lo tenía más cerca del origen y el polo alejado del origen. Acá lo que tengo cerca del origen es el polo, ¿no? Con lo cual voy a ver que el comportamiento es diferente. Hago el reemplazo de S por J omega, grafico el bode, ¿sí? Y bueno, voy a tener exactamente diferente, ¿no? Fíjense la fase, que en lugar de compensarla en adelanto, ¿sí?, la compenso en atraso. Y vuelvo otra vez acá a la fase C. En atraso y constante en el ancho de banda entre el polo y el cero. ¿Se entiende? Lo mismo, calculo exactamente lo... ¿De acuerdo? Para eso sirve todo lo que venimos viendo hasta acá. Para eso sirve. Es decir, no es que hemos visto función de transferencia, bode, el gráfico asintótico de bode, que es la respuesta en frecuencia de un circuito, y cuadripolo, no hemos visto en vano, sino que lo vemos porque vamos a entrar ahora al diseño de cuadripolos especiales llamados filtros, que van a producir una atenuación, un desfasaje en la señal, un tratamiento de la señal, ¿sí?, donde ese circuito tiene que tener una cierta calidad para no ir en detrimento ni de la atenuación ni de producirle un desfasaje exagerado que desvirtúe la naturaleza de la señal. Ustedes tienen que convertirse en profesionales expertos en hacer tratamiento de esa señal de entrada y reproducirla
lo más fielmente posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo que capturar, por ejemplo, una señal que es la voz de alguien, ¿sí? Esa voz la capturo a través del cuadripolo, que va a ser un filtro, la filtro, tiene que estar libre de señales espurias, es decir, de ruidos, tiene que ser lo más clara posible, de mayor calidad posible, y no tengo que atenuarla mucho, porque si la atenúo, después no la voy a poder reproducir. ¿Está claro? O voy a tener que amplificarla a través de un amplificador activo, como han visto en aplicada, ¿sí? Pero que también le suman a la señal una relación de ruido, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que el circuito que ustedes vayan a insertar tenga un factor de calidad importante. Queda claro, ¿no? Y todo eso lo analizan a través de función de transferencia, a través de bode, a través de cuadripolo, y analizan así la función de propagación. ¿Les quedó claro? Sí, un poco, profe. Qué calladito que los veo. Parece que las vacaciones les hizo mal. Parece. ¿Sí? Bueno. ¿Podemos hacer una pausita acá, profe? Bueno. Una cortita. Los chicos ya Bueno. están ahí. Me mandan Bueno. un mensaje, me dicen, decirle, profe, una pausita. Bueno, ahí le digo. Bueno. Bueno, el tema, lo que queda pendiente era algo que vimos, pero si tienen alguna duda lo retomamos en cualquier momento, que eran los ejemplos que dimos de síntesis, ¿saben? O sea, sintetizar por las 4 formas canónicas, ¿no? A través de una forma muy simple. Veo muchas caritas que estuvieron ausentes, por eso les digo esto y con esto terminamos. Ustedes en la guía tienen ejercicios muy simples de síntesis, ¿sí? Circuitos RC y circuitos RL. Por lo tanto, digamos, trabajando solamente en esos circuitos, no es muy fuerte la formación que van a tener en síntesis. Por eso me atrevo a darles a modo de receta cómo se encara, dada una función de transferencia, un proceso de síntesis, ¿sí? A través de la forma de Foster, convirtiéndolo en fracciones simples, y por el método de los residuos, ahí está, cómo se sintetiza, y Cauer, a través de lo que se llama fracción continuada, que es un método de división polinómica que va en sentido opuesto. ¿Se acuerdan los que estuvieron presentes cuando vimos esto? Sí. ¿Sí? ¿Todos se acuerdan? Sí, profe. Bueno, perfecto. Si eso lo tienen claro, a través de esta metodología pueden resolver, sintetizar cualquier función de transferencia. Sea de polos simples, sea de polos dobles, polos complejos, de lo que sea. Y no tienen que estar acordándose de las propiedades para la realizabilidad de la función de transferencia. ¿De acuerdo? Simplemente tengan en cuenta eso. En cualquier momento lo podemos retomar. Y si ustedes quieren, vemos algunos otros ejemplos. No hay problema. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a detener la grabación.